Buenos días, tardes o noches, dependiendo de cuando escuches este intento de podcast. Mi nombre es MacGyver, MacGyverST en las redes sociales y esto es un nuevo intento de podcast. Bienvenidos una vez más a esta, mi casa, tu casa, donde podemos hablar y donde podemos debatir sobre cualquier cosa, donde yo puedo dar mi opinión sobre cosas y donde si usted no está de acuerdo, pues simplemente me pasa un mensajito y bueno, allí debatimos sobre cosas. Me alegra estar una vez más por estos lados. Hoy, 7 de agosto, creo que ya más de un mes que no grabo intentos de podcast, pero bueno, nada. Hay veces en que como que no fluye y hay que dejarlo por un tiempo para que podamos volver con muchos ánimos hacia estos lugares. Señores, estoy intentando grabar desde hace muchísimo rato. Pero bueno, creo que hasta se me olvidó instalar las cosas, cómo poner la cámara, cómo poner todo y bueno, nada. Ya logré colocar todo en su sitio. No saben cuántas veces intenté grabar esto. Quizás suba un poquito de bloopers por allí. Pero nada, sinceramente Venezuela sigue estando muy loca. Hoy, a día de hoy, 800 y tantos casos de coronavirus. Comenzamos con fuerza este mes de agosto en lo que se refiere a la pandemia. Y, entre otras cosas, pues seguimos luchando, batallando en una cuarentena que no se respeta y que ya saben mi opinión sobre esto, sobre que hay muchísimas personas que deben salir a ganarse el diario, cosa que respeto, cosa que no juzgo. Y nada, eso. Como dicen por allí, hay que buscar la manera de ganarse el dinero y de ganarse el pan, ¿no? Y de eso quiero hablar hoy, con mucha alegría y con mucho contentamiento, pero antes voy a hablar en nuestro intento de podcast número no sé qué, porque ni siquiera me di a la tarea de buscar el intento, creo que es el 26 o 25 por allí. Por allí creo que vamos, Quiero hablar sobre una gripe loca que ha tomado Venezuela durante estos días, precisamente durante este tiempo. Y creo que hay muchísimos venezolanos que han pasado por esta gripe y que nos hemos asustado porque me incluyo. Yo hace poco, estando en mi casa, o intentando buscar gasolina más bien, le digo a uno de mis hermanos, oye, esta gasolina es extraña porque no huele a nada. Es allí donde me doy cuenta que he perdido el sentido del olfato por completo. Primera vez y me parece muy, pero muy extraño y demasiado curioso que podamos perder el sentido del olfato así, de la nada. No olía absolutamente nada. De hecho, yo no compro Plagatox ni nada de ese tipo de cosas, valga la cuña, porque yo sufro muchas veces o me levanto con alergia. Y aproveché esos días, coloqué un Plagatox porque, señores, los zancudos para esta época están de locos, pero de locos de atar, que están en todos lados. De hecho, por aquí zumba alguno. Y compré un Plagatox, lo coloqué y me fui. Lo coloqué en la mañana y me fui. Y cuando regresé, había una nube de humo, pero brutal, que tenía tiempo que no veía. ¿Y ustedes creen que yo en algún momento olí algo? ¿Me ahogué por algún momento? Nada. El sentido del olfato lo había perdido por completo. Cosa que me pareció demasiado extraña y que me asusté. Y como yo, sé que muchísimas personas se asustaron. Además de esto, pues, esta gripe loca, porque así voy a llamar este intento de podcast, la gripe loca. Luego de eso me dio dolor de huesos. Gracias a Dios no me dio fiebre. Si me hubiera dado fiebre, sí me hubiera asustado. Pero no me dio fiebre, gracias a Dios. Dolor de huesos, malestar
general aquí en todo lo que sería la zona de la garganta, de la gripe. Y ya no más. Un día de malestar estomacal por completo. Pero al día siguiente, normal, como si nada. Hay gente que dice, miren, señores, creer en cadenas de Facebook o en cadenas de WhatsApp es complicado. Hay gente que dice que eso es coronavirus, pero un coronavirus más leve. Yo creo que es un virus como tal que hemos atravesado o que ha llegado a este país por alguna extraña razón, pero que no es coronavirus. ¿Y por qué yo creo que no es coronavirus? Porque yo soy una persona muy dramática. Y en el momento en que a mí me hubiera dado coronavirus, pues simplemente iba a entrar a morirme en mi casa. Literalmente. Literalmente iba a caer a morirme o echar a morirme. ¿Por qué? Porque les cuento una anécdota. ¿Saben que mi mamá atravesó, porque gracias a Dios ya salió de esto, un cuadro de bronquitis hace poco? Ahora, para que ella la pudieran atender en la clínica, le pidieron la prueba del COVID. Ustedes no saben las vueltas, mejor dicho, que nosotros dimos para que pudieran hacerle esa prueba a mi mamá. Recuerdo que recorrimos varias calles, varias cosas, varios hospitales. No tenemos prueba de COVID. Entonces tú ves. Por eso es que yo no creo ni en uno ni en otro. Y hablando de esto, hablo de política. Porque en la televisión te dice que ellos tienen controlado el asunto. Que ellos tienen no sé qué cuántas pruebas, que tienen 150.000 pruebas, 300.000 pruebas para las personas. Pero yo las busqué, señores. Se lo digo porque es algo que yo viví. Y yo busqué la manera de hacerle el examen y de hacerle el test de COVID a mi mamá. Y al final, casi que, como decimos en nuestro país, de chiripa, conseguimos donde hacérsela. Gracias a Dios dio negativo y la pudieron aceptar y recibir y darle su consulta en la clínica. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque simplemente creo que no hay que creer, fíjense, valga la repetición, en ninguna de estos de los dos bandos, porque yo creo que están politizando todo, o sea, politizan lo que sería la pandemia, cosa que te hace dudar muchísimo de cuántos casos en realidad hay, de si son más, si son menos, si es verdad, si es mentira, si te quieren mantener en tu casa. Hace como 2 o 3 meses, cuando estábamos comenzando la pandemia, yo hablaba sobre las teorías conspirativas que había alrededor de lo que sería todo esto llamado coronavirus. Y nada, ¿cómo tú crees en que estos casos son reales? Y que si son los datos verdaderos o si no lo son. Es una duda que vamos a tener, porque yo sé que, como yo, hay muchísimos más que las tienen, o que tienen esta duda, porque no sabemos. En realidad, no sabemos. Ahora, con respecto a esto, pues, hay mucha gente que dice, sí, el quédate en casa. Yo siempre lo he dicho, el quédate en casa es algo que suena muy bonito, pero que es horroroso, porque quedarse en casa es complicado. Partiendo desde allí, desde que quedarse en casa es complicado, ha surgido en Venezuela una ola de emprendimientos que es brutal. Y eso es lo segundo que quiero hablar yo con ustedes hoy. En Venezuela ha ocurrido algo tan fenomenal, porque si bien la pandemia es asquerosa, porque de verdad que es chimbo no poder trabajar normalmente, las personas han comenzado a buscar la manera de obtener dinero. ¿A través de qué? De emprendimientos personales, porque simplemente el trabajo no te está dando lo suficiente. A los que trabajaban en empresas con buenos empleos o con buenas pagas, ya la empresa no está produciendo para darte eso, a menos que seas traqui. Pero ha ocasionado un montón de cosas que a mí me encanta, que es el crecimiento de las personas. Y para eso, o para hablar de este tema, yo quisiera nombrarles varios, porque yo tengo muchísimos amigos y los que me siguen en
en mis redes sociales pues ven que yo coloco cosas de uno, de otro, y los que me ven en mis estados, yo coloco muchísimas cosas que quizás ni yo mismo las estoy vendiendo, sino que es un panita o una panita que está vendiendo algo y me encanta. ¿Por qué? Simplemente por el hecho que estás emprendiendo algo para ti, para crecer, para vender, para sentirse bien. De hecho, conversaba con alguien hace poco y me decía, MacGyver, yo no voy a regresar a mi trabajo cuando acabe la pandemia. Y yo le decía, oye, es algo complicado no volver a tu trabajo. Pero es que mi trabajo me pagan sueldo mínimo y con lo que yo estoy haciendo ahora, con lo que yo estoy emprendiendo, gano muchísimo más. Entonces, esto me ha servido a mí para yo entender que tengo muchísimo potencial en otras cosas. Yo le decía, bueno, es una decisión complicada, pero echa para adelante, porque tú puedes. Y han nacido una gran cantidad de empresas, vamos a llamarlas así, de empresas, o no vamos a decirle empresas, vamos a decirle emprendimientos que han sustentado al venezolano en esta época. Incoherentemente, o vamos a decir que contradictoriamente, la economía en nuestro país en tiempo de pandemia ha funcionado. Y ojo, esto no tiene nada que ver con gobiernos, esto no tiene nada que ver con que si este me ayuda, hablando de ayudas vamos a hablar de los bonos, no, esto tiene que ver con el deseo de las personas de ganarse el dinero, sin ayuda alguna, sin ayuda alguna. Tengo mis panitas, los primeros, porque los voy a nombrar, porque sí, porque me encanta, porque trabajo con ellos, porque sí, a mis panitas de Suspideli. Suspideli es un grupo de panas, porque somos un grupo de panas, que simplemente nos reuníamos a comer, voy a ponerle fotos por algún sitio, nos reuníamos a comer los fines de semana, hablábamos entre semana y nos reuníamos a comer, a hablar, a echar broma, pero cada quien tenía su trabajo fijo, o sea, su entrada fija. Y estábamos tranquilos así. Llega la pandemia, ¿de dónde sacamos plata para comer? ¿De dónde comenzamos a buscar dinero para poder reunirnos a lo que a nosotros nos gusta? Ya nuestras comidas, nosotros comíamos enrollados, parrillas, pizza, hecha por nosotros mismos, bueno, por ellos, porque yo quizás no soy tan bueno o no soy bueno en la cocina. Pero cuando ya llegaba el tiempo, o llegó el tiempo, el segundo, el tercer mes de pandemia, ya estábamos comiendo cuando nos reuníamos que si pan con café, cafecito, avena y cosas de este tipo para poder, porque no teníamos plata para hacer un gasto tan grande. ¿Qué sucede? Comenzaron a hacer tortas. Empezaron haciendo tortas. Ya venían ellas haciendo, dos de las chicas venían haciendo tortas y comenzaron a despacharlas, a promocionarlas. Comenzaron con eso. Obvio, si tú comienzas a trabajar en esto, te vas a ir puliendo con el tiempo. Comenzaron a hacer tortas brutales, geniales, que les voy a mostrar por algún sitio. Ahora, no fueron solo tortas. Luego hay algo que ha hecho un boom en el sector donde vivimos, que son las bombas. Las bombas se venden todos los santos días. Bueno, quizás será la fiebre, quizás en algún momento se acabará el deseo de la gente de comer bombas. Pero todos los santos días hacen bombas y se cansan de hacer bombas. Se los digo porque hacer esto lleva trabajo. Y hay un ingreso, hay una entrada, hay un emprendimiento que ya tiene un fundamento. ¿Y de qué salió todo esto? De la pandemia, del coronavirus. O sea, de algo malo, de algo totalmente horrible. Pues nada, salió la genialidad de Suspideli. Como este, muchísimos otros más. Hay unos que se llaman Candy Prince, que tiene todo para fiestas y un montón de cosas, que también es de otros conocidos más. Tengo un pana muy que está haciendo deliveries en bicicleta en toda Caracas. Se va en la mañana
No sé cómo está haciendo porque en realidad no he hablado mucho con él, pero está haciendo deliveries en Caracas, en su bicicleta. Con sus respectivos tapabocas y todo el asunto. Y el delivery cómo está dando plata en estos tiempos. Ahora, ¿a qué los quiero llevar con todo esto? A que si la cuarentena está siendo un desastre para ti que me ves, para ti, comienza a pensar qué hacer. Comienza a ver qué posibilidades hay, qué entrada de dinero puedes tener, por dónde te puedes meter, para qué sirves. Emprende, haz algo, busca la manera de resolver. Creo que soy de las personas en que cree, mejor dicho, que cree que no hay nada más sabroso que lo que uno se gana, que lo que uno trabaja. Y le doy gracias a Dios porque mi mamá nos enseñó desde pequeños el valor de trabajar, de ser empleado. Y no de ser empleado como tal, sino de hacer bien tu trabajo. De hecho, mi mamá tiene 10 años donde está. Yo tengo alrededor de 6 años donde trabajo. Y mis trabajos siempre son 4 o 5 años. ¿Por qué? Porque entiendo la responsabilidad de eso. Ahora, ya no tienes dónde trabajar o cómo resolver esa parte. Empléate tú, emprende tú, trabaja tú. Es hora de que todos los venezolanos comencemos a hacer algo. Muchísima gente venía emprendiendo desde antes. La pandemia te da un empujoncito brutal. Y ahora tú ves si lo tomas o lo dejas. Si tomas la cuarentena para bien o para mal. ¿Qué les quiero decir con todo esto, señores? Que por muy oscuro, por muy gris que sea este momento, siempre hay manera de salir de ellos. Siempre, siempre, siempre. Ahora, queda de parte de ti o de parte de mí, en mi caso, o de parte de nosotros como gentilicio, salir de esto. De una manera positiva, obviamente. Nada, eso era lo que les quería decir. Dos cositas fundamentales. Que en Venezuela estamos pasando por una gripe muy loca y que el emprendimiento es brutal, muy brutal. Cuídense mucho, pórtense bien y que mi Dios me los bendiga siempre. Nos vemos pronto.